No importa, le digo que inclusive la 2017, yo antes trabajaba con la 2017 y no hay ningún problema. Básicamente lo que cambia es, pues sí, un poco pues como que la interfaz, pero fuera de eso no hay grandes cambios. Además, las versiones anteriores pues funcionan perfecto para la tarjeta que nosotros vamos a usar. Y aunque no fuera así, tampoco habría problema porque como ahorita no estamos, no estamos trabajando físicamente sobre alguna tarjeta, pues no hay problema. O sea, elegiríamos otro modelo, y pues podríamos trabajar, ¿ok? A ver, vamos abriendo su Vivado para ver si efectivamente, ¿cómo se llama? No tenemos problema alguno. Generalmente ¿cómo se llama? Como que les aparecen dos iconos. De hecho, aquí nada más aparece uno. Espero que funcione. Ok. ¿Sí se abrió su Vivado? ¿O en eso está? Ok. Ok. Bueno, vamos a ver, de todas maneras, en lo que se abre, vamos a ver primero una pequeña presentación sobre lo que es VHDL, que es el lenguaje de descripción de código que vamos a utilizar o que se utiliza para los FPGAs, que son como pues los componentes o el tipo de tarjetas o de circuitos integrados que se utilizan principalmente para la descripción de código para electrónica digital. Entonces, vamos a ver qué es VHDL. VHDL es un lenguaje de muy alto nivel. Recordemos que los lenguajes de programación o los lenguajes de descripción, como es el caso de Vivado, pues se asignan por niveles de bajo nivel, de muy bajo nivel, etc., etc., etc. Y el nivel siempre va a depender de qué tan parecidos sean los comandos o qué significado tenga para las personas el lenguaje que se utiliza. Cuando un código utiliza palabras que para nosotros significan o tienen un significado, por ejemplo, si nosotros vemos un print L, pues nosotros sabemos que ese comando significa que va a imprimir y posteriormente va a cambiar de línea. O si nosotros vemos un if o un while, pues bueno, esas palabras tienen un significado para nosotros y podemos fácilmente distinguir qué es lo que podría hacer ese comando. Entonces, cuando un lenguaje de programación o de descripción utiliza este tipo de comandos es de alto nivel. Cuando nosotros solo vemos como direcciones de registros, o
caracteres o cadenas de caracteres en binario, en hexadecimal o en octal, pues entonces es un sistema de muy bajo nivel porque para nosotros de entrada o a simple vista no nos puede decir nada o no nos dice nada esas cadenas de caracteres. Entonces, cuando nosotros decimos que Vivado es un lenguaje de muy alto nivel, pues entonces de entrada podemos saber que las palabras reservadas que se utilizan en este lenguaje, pues son palabras conocidas en algún idioma. Entonces, VHDL significa que son circuitos integrados o hardware para la descripción de circuitos integrados a muy, muy alta velocidad. ¿Cómo surge o por qué se dice que es de alta velocidad? Una de las características que tienen los FPGAs, que son los chips en los que se describe, o el cerebro de las tarjetas, donde se describen estos códigos, es que estas pueden realizar o realizan un procesamiento paralelo, es decir, pueden realizar diferentes tareas al mismo tiempo. ¿Qué ventajas tienen esto? Pues bueno, que puede estar haciendo diferentes procesos a la vez, lo que provoca que yo pueda tener aplicaciones que sean en tiempo real. Entonces, esta es una de las principales ventajas que tienen los FPGAs. Y VHDL es el lenguaje de descripción para el FPGA. Este código que nosotros vamos a utilizar, pues tiene documentos, es decir, nosotros vamos a generar un programa, un código, pero también nosotros vamos a poder generar un archivo de simulación. Aquí Vivado ya incluye su propio simulador. Para eso es necesaria la licencia, que la licencia la obtienen ustedes con un correo institucional. Y también pues tiene una parte que es la síntesis, es decir, nos permite bajar este código a la tarjeta pues para que funcione. ¿Cómo surgen los FPGAs? Los FPGAs surgen desde hace muchísimos años, ustedes yo creo que ni siquiera estaban en planes. Dicen que en 1980 el Departamento de Defensa de los Estados Unidos decía que pues ellos necesitaban diseñar, que las compañías les diseñaran algo que pudiera permitir que su tecnología siguiera avanzando, pero sin la necesidad de tener que poner componentes físicos. Por ejemplo, no sé, ellos diseñaban un avión que no pudiera ser rastreado por naves enemigas, pues bueno, entonces hacen su diseño, generaban las empresas o las compañías, hacían las tarjetas, toda la circuitería, pero bueno, si el otro equipo o más bien los enemigos copiaban esa tecnología, pues entonces ellos tenían que innovar. Pero eso implicaba, pues obviamente, que no iban a andar, que tuvieran que comprar componentes electrónicos, pues para armar los nuevos circuitos. Entonces, el Departamento de Defensa de Estados Unidos se da cuenta que eso genera muchísimo gasto. Entonces, se acerca con compañías como la IBM y Texas Instruments para pedirles que desarrollaran algo que les pudiera permitir tener lo mismo, es decir, tener circuitos o tarjetas electrónicas con un propósito en particular, pero que esto pudiera ser a través de la programación o de la descripción de códigos. Y fue cuando surge VHDL en el año de 1983. En 1987, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos le dice a Texas Instruments que ellos necesitan que su lenguaje de descripción esté estandarizado. ¿Con qué finalidad? Pues bueno, para no estar casados con querían que, no sé, a lo mejor en un futuro, si ellos podían encontrar. Ay, es que se desconecta. ¿Sí me escuchan? Yo sí la escucho. Es que mi internet está muy mal. Es que estoy por cable, pero ya no detecta el cable. Bueno, creo que ya, a ver. Esperemos que ya no tengamos problemas.
Bueno, les decía, ¿esto con qué finalidad? Pues con la finalidad de que en determinado momento en el que el Departamento de Defensa ya no quisiera trabajar con IBM y quisiera trabajar con Intel o con cualquier otra compañía, si sus lenguajes estaban estandarizados, esto podría provocar que ellos fácilmente se pudieran mudar a otras plataformas. Entonces, la IEEE se encarga de hacer la primera estandarización, que es la librería 1076, que es la que más se utiliza, y cuando uno genera un código en VHDL, esa librería aparece por default. Entonces, podemos decir que en términos generales, esa es otra ventaja que tiene VHDL, que su lenguaje está estandarizado. En el mercado existen principalmente dos compañías encargadas del desarrollo o dedicadas al desarrollo de FPGAs. Una de ellas es Xilinx, que son las que nosotros usamos. Vivado pertenece a Xilinx. Y la otra es Altera. Entonces, esta es una ventaja, porque, por ejemplo, nosotros vamos a ver cómo describir código en una tarjeta de Xilinx. Pero si en determinado momento, por cuestiones laborales, por cuestiones personales, ustedes quisieran mudarse a Altera, sus códigos en términos generales van a funcionar. Obviamente hay ciertas características y algunas diferencias particulares y mínimas entre cada uno de las compañías o de cómo se describe el código en cada una de las tarjetas, pero básicamente el lenguaje es el mismo. ¿Qué es lo que también puede pasar? Bueno, para buscar una mayor ventaja en el mercado, lo que sí existen es que, por ejemplo, Xilinx tiene librerías que son exclusivas de ellos, exclusivos para sus tarjetas, y pues esas librerías no las pueden usar en Altera. Y Altera tiene lo mismo. Altera tiene unas librerías que solo funcionan en sus tarjetas y pues es la manera como de asegurar la lealtad de sus clientes. Pero fuera de eso, la mayoría o su lenguaje está estandarizado y es una de las ventajas que tiene este lenguaje de descripción de código. Bueno, años más tarde, en el 90, la industria se comienzan a generar las primeras herramientas de síntesis y algunas generación automática de circuitos basados en VHDL. ¿Qué es esto? De hecho, nosotros, bueno, en Vivado y en los software de Altera, hay ciertos como estructuras que ya están definidas. Por ejemplo, contadores, registros, multiplexores, flip-flops, o sea, como diversas estructuras que ya son como comunes y ya nada más uno le dice que inserte el código genérico de un flip-flop o de un contador, y ya nada más uno lo tiene que modificar. A ver, déjenme ver porque aquí alguien llegó. Y bueno, en 1993 surge una segunda revisión o una primera revisión a la norma que ya se había establecido años anteriores en la librería la 1076. Y hasta 1996 es cuando ya surge la explotación comercial. Antes de ese año, los únicos que tenían acceso a este tipo de tecnología, pues era la milicia de los Estados Unidos. Aparte de que esté estandarizado VHDL y aparte de que me permite hacer, correr el código de manera paralela, ¿qué otras características tiene VHDL? Una es su descripción por niveles, que tiene físico, con puertas RTL y funcional. Cuando ustedes generen un código en VHDL, se van a dar cuenta que pueden ver su código. Pero una vez que sinteticen su código, les va a generar una ventana en la que ustedes pueden ver físicamente cómo se vería su programa. Es decir, ese código lo transforma a un arreglo de compuertas. Entonces, también les permite ver este diagrama de compuertas. También les hace un análisis para ver cuántos flip-flops están usando, cuántos latch, cuántos loops, cuántos recursos está generando o está gastando su programa.
Eso también les permite. Y también nosotros tenemos uno de funcionalidad. ¿Por qué? Porque nos permite el programa, nos permite ver si existe cierta probabilidad o existe cierta falla en la lógica que pueda hacer que nuestro programa también se cicle. ¿Es concurrente? ¿Qué entenderíamos por concurrente? ¿Podría ser que es repetitivo? ¿O que se vuelve a hacer más de en una ocasión el proceso? No, en realidad concurrente significa concurrir. ¿Y qué es concurrir? Llegar a un punto. Entonces, cuando dice que es concurrente, es porque una de las ventajas, pero que a veces para nosotros nos va a parecer más una desventaja, es que Vivado es como muy, podemos decirlo como muy picky. Entonces, es un software que está muy bien diseñado y analiza como que la secuencia de nuestro programa y determina si existe esa posibilidad de que el programa caiga en un lazo infinito o que en determinado momento se dé una condición que no se va a poder cumplir. Entonces, cuando dice concurrente es porque quiere asegurarse que el programa no se vaya a ciclar. Que todo el programa llegue a un punto en particular. Es modular. Esto es una ventaja también muy importante porque imaginen que yo les digo, de proyecto final van a hacer ustedes un exoesqueleto, ¿no? Entonces, pues tratar de hacer todo el programa en uno solo es complicado. Entonces, cuando dice modular es porque dice, yo puedo crear un programa pequeño, a lo mejor uno que se enfoque solo en el tobillo, voy a hacer otro programa que se enfoque en la rodilla, otro que se enfoque en el movimiento de la cadera, otro que se enfoque en cada parte de la prótesis. Entonces, yo puedo hacer programas más pequeños y después en un programa principal mandar llamar cada uno de esos programas. Entonces, por eso dice que es modular, porque yo lo puedo dividir en diferentes partes y mandarlo llamar. ¿Qué ventaja también tiene que sea modular? Bueno, vamos a suponer que nosotros o ustedes quieren hacer ahora un exoesqueleto para un perro y después quieren hacerlo para un gato. Bueno, pues a lo mejor podemos observar que la estructura o el movimiento o los grados de libertad que debería de considerar para una prótesis, una órtesis o un exoesqueleto para un gato y para un perro, pues son similares. A lo mejor van a tener ciertas diferencias, ¿no? También dependiendo de la raza del perro, etc. Pero como yo ya tengo esas partecitas de mi programa, los puedo reutilizar. Si ya a mí me ponen, no sé, yo hago un programa para un contador y después para otro programa también necesito un contador porque debo de determinar, no sé, cuántos ciclos o cuántas veces se ha repetido cierta función, pues entonces también puedo reutilizar cada uno de los módulos que ya diseñé previamente. Por otro lado, también el que sea modular es mucho más fácil al momento de revisar. Si mi programa no compila, si mi programa no está haciendo lo que debería de hacer, pues bueno, es más fácil ir analizando cada una de esas partecitas en lugar de querer analizar todo el código que estuviera junto en un solo programa. Y otra característica que también es algo bueno, pero a veces sí nos da muchos dolores de cabeza, es que es fuertemente tipado. ¿Qué entenderían ustedes o qué entenderíamos por eso?
¿Podría ser que establece muy bien los tipos de datos y no permite que se violen? Exactamente. Cuando dice fuertemente tipado, es porque a lo largo del código establece o vigila que, que todas las variables o todas las señales que yo declaré de un tipo a lo largo del programa se sigan cumpliendo. Por ejemplo, si yo establezco a como una variable de salida, pues a lo largo de todo el programa él va a verificar que efectivamente A se esté utilizando como una salida. Si yo definí que C era una entrada de 5 bits, a lo largo de todo el programa va a estar verificando que efectivamente C sea una entrada de 5 bits. Entonces, es por eso es muy común que cuando nosotros hagamos nuestro código en VHDL siempre nos manden warnings. Eso es normal porque, les digo, es como muy quisquilloso. Los warnings no hay que tenerle tanto problema. Ya cuando nos dice que tenemos un critical warnings, entonces ahí sí, o cuando nos diga que tenemos un error, ahí sí, no nos va a dejar compilarlo. Pero con los warnings normales no hay mayor problema. Entonces, es seguro que siempre va a salir uno. Porque inclusive a veces puede salir un warning para decirnos que el programa que nosotros estamos utilizando lo podríamos estructurar de otra manera que nos permita utilizar una menor cantidad de recursos. Pero entonces no nos espanten si les aparece. ¿Qué otras características tiene VHDL? Pues bueno, él no distingue entre mayúsculas ni minúsculas. Para él todo esto es lo mismo. No importa si todas son mayúsculas, no importa si todas son minúsculas, no importa si utilizo mayúsculas con minúsculas, para él todas estas son la misma. Lo cual puede ser bueno, lo cual puede ser malo, no sé. Para mí es bueno porque a veces uno no se da cuenta que a veces declara una variable y la primera la pone mayúscula y las demás minúsculas y luego se nos olvida y ya nos dice que esa variable no está reconocida. Entonces, para mí es una ventaja. Pero por otro lado, pues hay personas que lo ven como una desventaja porque, pues no sé, a lo mejor quieren usar el mismo nombre y diferenciarla entre un antes y un después y a una la llaman con mayúsculas y otra con minúscula, pero pues ahí sí ya es un criterio personal. Para mí es una ventaja. Pero bueno, recuerden eso siempre. Luego dice, los espacios en blancos no influyen, pero aquí yo debería de poner así una que diga nota. No influyen, ¿a qué me refiero? O sea, por ejemplo, da lo mismo que yo tenga esto, que yo tenga esto, a que yo tenga esto. Es lo mismo, o sea, esto es mi variable, este es mi símbolo de asignación y no importa cuánto espacio haya entre el nombre de mi variable y mi signo de asignación de valor. ¿Qué sí sería un problema? O sea, por ejemplo, si yo tengo esto, aquí sí hay un problema. O sea, porque ya no es lo mismo D1 que D, porque D la tomaría como una variable y 1 sería otra variable. Entonces, cuando se dice los espacios en blancos no influyen, pero se refiere entre cada uno de los comandos o entre cada una de las variables. No que para él sea lo mismo poner B espacio 1 que B1. Aquí sí no es lo mismo. Aquí sí son cosas diferentes. ¿Hasta aquí vamos bien? Ok. Sí. Bueno, entonces, ¿qué elementos tiene VHDL? Pues los mismos elementos que ustedes ya han conocido en otros lenguajes de programación o de descripción. Yo puedo poner comentarios. Aquí, bueno, en MATLAB los comentarios son con porcentajes. Aquí son 2 guiones medios. Los comentarios son 2 guiones medios. También tengo palabras reservadas como en cualquier otro lenguaje de alto nivel. Y entonces hay que recordar, las palabras reservadas no las puedo utilizar como nombre de variable. ¿Qué palabras reservadas tiene? Pues, por ejemplo, and, or, o sea, todos los nombres de las compuertas, begin, no sé, muchas otras. Los if, pues son palabras también reservadas. Entonces hay que tener cuidado de no querer llamar a una variable usando algún nombre de palabras reservadas.
Tengo símbolos especiales. Acá ya veíamos uno, el menor igual, el mayor igual, los dos guiones medios para identificar comentarios, pues puntos y comas, 2 puntos, paréntesis, los símbolos que generalmente se conocen en otros lenguajes de programación. Y bueno, también puedo manejar números, letras, cadenas. Los comentarios, como ya les decía, son 2 guiones medios. Entonces aquí me está diciendo, en cuanto yo ponga esto, pues esto lo va a identificar como un comentario. Una de las ventajas que tiene VHDL es que maneja muchos colores. Entonces es un programa como bonito, una pantalla bonita en ese sentido de que las variables generalmente me las maneja de un color, creo que es verde. Los comentarios son rosas, si no mal recuerdo. Entonces eso cuando le asigna colorcitos, pues ya es más fácil que nosotros veamos cómo lo está tomando mi código. Tiene palabras reservadas y lo que les decía, no pueden utilizarse como nombres de identificadores. Un identificador, bueno, aquí le llamo identificador, pero en realidad es el nombre de una variable. Los nombres de las variables o de las señales, dicen, pueden contener letras de la A a la Z, mayúsculas o minúsculas, no importa, para él es exactamente lo mismo. Puede incluir números del 0 al 9 y puede incluir el guión bajo. Es decir, yo podría poner una variable que se llame variable guión bajo 02. Porque estoy incluyendo letras que pueden ser mayúsculas y minúsculas, números del 0 al 9 y un guión bajo. Pero, ¿qué debo de cuidar al momento de dar nombre a mis variables o a mis identificadores? Pues bueno, no deben de empezar con una letra. Es decir, yo no podría poner 02 variable. Esto no es válido porque me dice que el nombre de mi variable tiene que empezar con letra. Dice, no terminar con guión bajo. Es decir, yo no puedo decir que se llame variable 02 guión bajo. ¿Por qué? Porque no puede terminar en guión bajo. Me dice, no debe de ser igual a una palabra reservada. Por ejemplo, yo no puedo decir que mi variable se va a llamar AND. ¿Por qué? Porque AND es una palabra reservada. Tampoco yo no puedo decir que se llame IF, porque también es una palabra reservada. No puede tener 2 guiones bajos seguidos. Es decir, yo no puedo decir que mi variable se va a llamar así. ¿Por qué? Porque no puedo tener 2 guiones bajos seguidos. Y en cuanto al número de caracteres, no hay una restricción. Es decir, mientras yo cuide que empiecen con letra, que no terminen en guión bajo, que no tengan 2 guiones bajos juntos, que no tengan un carácter diferente a estos, yo podría poner, no sé, de Parangaricutirimícuaro vengo y a Parangaricutirimícuaro voy, el que me desemparangaricutirimícuaro buen desemparangaricutirimicuador será, yo lo puedo poner, mientras cuide todo esto que ya les mencioné. ¿Vamos bien? Sí. Okay. Bueno, aquí hay algunos de los símbolos especiales que ya habíamos visto. Este se ve medio raro, pero es por el tipo de letra, pero es el ampersand. Entonces, pues tengo más, menos, por, paréntesis, iguales, mayor que, menor que, el símbolo de gato, comillas simples, comillas dobles, corchetes, ampersand, en 2 puntos igual. Los símbolos, pues, los más comunes, ¿no? Y otros no tan comunes. Tengo operadores lógicos que también son, pues, palabras reservadas, que son los nombres de todas las compuertas. Aquí, aunque sí respeta la precedencia de los operadores, hay que tomar en cuenta algo. Recuerden que algo que mencionábamos como una ventaja que tenía el lenguaje de descripción VHDL es que me permite hacer en el FPGA procesamientos paralelos. Entonces, el FPGA va a procesar lo primero que le llega, es lo primero que va a hacer. Entonces, sí es muy importante hacer uso, aunque a veces pudiera parecer exagerado, hacer uso de los paréntesis para asegurar que el FPGA va a hacer el proceso en el orden en el que nosotros queremos. Eso es muy, muy importante.
Los caracteres que manejan pues son los mismos que se manejan en C, desde de 46 por e a la 5 hasta 1.34 por e a la 5. Puedo tener cadenas, es decir, palabras, puedo tener una sola palabra, una sola letra, etc, 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 porque recordemos que el tamaño de la variable o del identificador no importa. Ahora, ya en cuanto al código de descripción, ¿cómo se genera? ¿O cuáles son las partes que involucran o que tienen un código en VHDL? Son 4 partes. Una, que es la librería, que es la primera parte que va a aparecer, y les digo que por default les va a aparecer la librería estandarizada de la IEEE, la 1164. Posteriormente va a venir una parte que es la declaración de puertos, que se llama entidad, y en la entidad es donde yo voy a declarar las entradas y salidas físicas. Por ejemplo, si yo quiero hacer un programa que me va a encender un LED, dependiendo, atendiendo a la lógica de la compuerta AND, y yo quiero decirle que cuando las 2 entradas sean unos, el LED se encienda, pues bueno, las entradas son físicas porque tiene que llegar un voltaje físicamente para determinar si es un 1 o es un 0. La salida, pues también tiene que ser un voltaje real porque es con el que voy a encender el LED. Entonces, como esas son señales físicas, entonces esas las tengo que declarar en los puertos. Si ya dentro de la lógica tengo más circuitería y más conexiones, pues esas no las voy a declarar en la entidad porque esas se les llaman señales y son consecuencia de un proceso. Pero las entradas y salidas físicas son las que voy a declarar en los puertos. Después, la tercera parte, que sería la arquitectura o el cuerpo del programa, es donde yo voy a colocar toda la lógica que debería tener mi circuito, en el que especifico cómo se están relacionando cada una de las entradas con las salidas. Y finalmente, yo puedo generar un código adicional, que es el test bench o el banco de pruebas. Este banco de pruebas o test bench es un código que me permite hacer la simulación de mi circuito. Entonces, el código o el programa para hacer la simulación es mi test bench. Y ese también yo lo tengo que generar. Hay páginas en internet que se encargan de hacer el test bench. Yo subo mi código y me genera mi test bench. No se los recomiendo por 2 cosas. Uno, es mejor que aprendan cómo se tiene que hacer. La lógica es muy, muy básica. Y la segunda, no, obviamente como todo está automatizado, pues no necesariamente el código que les va a generar la página de internet es exactamente una copia o sigue la lógica de su programa. Entonces, no lo hagan, pero es bueno que sepan que existe. Ok, entonces veamos, la primera parte es las librerías, el primer bloque son las librerías. Y pues ahí en las librerías, dependiendo de las librerías que yo tenga, pues es el tipo de operaciones que yo voy a hacer. Por ejemplo, si en el espacio de las librerías yo mando llamar a la librería que se llama Textio, pues significa que dentro de mi arquitectura o dentro de mi código del cuerpo del programa, pues me va a permitir ingresar texto de un archivo TXT y lo voy a poder leer. Pero si yo no incluyo esa librería, pues cuando quiera llamar ese archivo, pues no lo va a reconocer porque la librería no se activó. Si yo voy a trabajar con números con signo o números sin signo, pues bueno, también tengo que incluir la librería que me permite hacer ese tipo de operaciones. Entonces, las librerías me dicen, dependiendo de las librerías que tengo, es el tipo de variables que voy a tener o el tipo de operaciones que voy a poder realizar. La entidad es lo que les decía, son las entradas y salidas físicas. La arquitectura es el programa, el cuerpo del programa, la lógica de mi programa. Y la arquitectura generalmente, bueno, se dice que puede ser de 2 tipos, funcional y estructural. Funcional, ¿cómo sería? Por ejemplo, yo quiero hacer una compuerta AND.
cuando yo utilizo una arquitectura del tipo funcional, pues yo tengo que describir cómo es el funcionamiento de la compuerta AND. Y entonces yo tendría que decir, si A es igual a 0 y B es igual a 0, entonces C, que es la salida, o salida es igual a 0. Si A es igual a 0 y B es igual a 1, entonces salida es igual a 0. Es decir, estoy describiendo todo el funcionamiento de mi programa. Cuando yo quiero utilizar una arquitectura estructural, entonces solo voy a describir al componente. Es decir, yo tendría que poner nada más salida, se le va a asignar A and B. Entonces yo puedo hacer esos dos tipos de descripción de código. Obviamente, a veces es mucho más fácil la estructural, otras veces es más fácil la funcional, sobre todo porque no siempre voy a encontrar una estructura ya hecha o ya predefinida que haga todo lo que yo quiero hacer. Pero yo puedo revisar si existe ya la estructura diseñada, entonces yo la puedo mandar llamar y solo hacerle ciertas modificaciones para que se ajuste tal cual a lo que yo necesito. Si no hay nada que se ajuste, pues entonces tengo que recurrir a una arquitectura funcional. Las librerías, aquí está el formato de las librerías, entonces nos dice que es una librería de la IEEE. Este es como que el encabezado para indicar que vamos a comenzar a describir las librerías que usamos. Y aquí nada más decimos que vamos a usar la librería estandarizada de la IEEE, la 1164, y la vamos a usar toda. Vamos a usar la librería estandarizada por la IEEE, que se llama Standard Logic, porque yo voy a hacer operaciones aritméticas, sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, etc., etc., etc. Si yo quisiera utilizar números o diferenciar entre números con signo y números sin signo, pues aquí yo tendría que poner ucIEEE.std-unsigned. Punto o punto y coma. Por eso no se preocupen, no se lo tienen que aprender de memoria, porque en cuanto ustedes generen un código, esto ya les aparece como parte del machote. Esta no, pero la 1164 sí, porque es como la básica para poder trabajar. Ahora, la librería de la 1164 nos permite hacer las operaciones básicas, que es decir, todas las compuertas AND, OR, XOR, XNOR, todas las que ya conocemos. Y estas sabemos, hasta ahorita hemos visto que la electrónica digital se trabaja con bits y que los bits pueden ser ceros y pueden ser unos. Y esto es cierto. En el mundo ideal no tendríamos ningún problema de seguir trabajando con números del tipo bit. Pero en el mundo ideal, eso tendría que pasar, que solo pudiera existir, que no existiera nada más que ceros y unos. Pero en la vida real esto no es cierto. ¿Por qué? Porque en la vida real existe el cero forzado, el uno forzado, la alta impedancia, el cero débil, el uno débil y el no importa. Por ejemplo, yo puedo hacer una transmisión de información. Pero puede ser que mientras yo estoy mandando, no sé, voy a hacer un depósito en un paraíso fiscal, no sé, digamos las Islas Canarias o la que ustedes quieran, mientras yo estoy haciendo el envío de mi información, por algunas perturbaciones en el sistema, pues algunos datos pudieran cambiarse. Entonces, aunque yo esté mandando de aquí ceros y unos, allá no necesariamente van a llegar ceros y unos o 0 y 5 volts, sino que puede ser que llegue un voltaje mayor o un voltaje menor o un dato que no esté claro, que pueden ser estos. O sea, yo creo, o sea, el sistema a lo mejor no reconoce un 0 volts, pero reconoce un 0.3. Entonces dice, no, pues está más cercano al 0, entonces vamos a forzarlo a que sea 0.
o él recibe un voltaje de 4.5 y dice, no, pues no es un 5 porque no son 5 volts, pero lo podemos forzar a que sea un 1, haciendo un redondeo a 5 volts. O es una alta impedancia, no se puede reconocer qué dato llegó porque no está claro si es 0 o si es 1. O lo estoy forzando también a que sea 0 o a que sea 1. Son como dos casos diferentes. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Cuando yo utilizo la descripción de código en VHDL, no es conveniente utilizar los datos tipo bit, porque esos literal solo reconocen ceros y unos. Y si llega otra cosa, no lo van a reconocer. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Pues lo que se hace es utilizar datos que se llaman Standard Logic. Todos estos que veamos acá, todos estos datos o este tipo de datos sí los reconoce el Standard Logic. Entonces, por eso aquí no vamos a declarar nuestras variables como tipo bit, sino como Standard Logic, que es incluye el 0 y el 1 y cualquier otra variación. Entonces, la segunda parte es la entidad. En esta entidad yo puedo tener 3 tipos de datos, que sean entradas, que sean salidas o que sean in-out o buffer. En VHDL, ya en las nuevas versiones, ya no diferencian entre buffer y in-out, todas las manejan como in-out. Es decir, que puede funcionar al mismo tiempo como entrada y como salida. En la entidad, les decía, es donde se van a declarar todas las entradas y salidas físicas. Y esta sería la estructura. Entonces, aquí está la librería que ya la habíamos visto. Y la entidad, todas esas que están en negro, en negritas, son palabras reservadas. Entonces, nos dice que entity es una palabra reservada, is es palabra reservada, port es palabra reservada, in, out, end. Entonces, ¿cuál es la estructura de la entidad? Vamos a colocar la palabra entity, que es la palabra reservada, después, ¿cómo se llama mi programa? Recuerden, esto es el nombre de una variable, entonces tenemos que respetar lo que ya habíamos dicho, que empiece con letra, que no termine con guión bajo, que no tenga 2 guiones bajos seguidos, etc. Entonces, esto está bien. Tengo el nombre, tengo un guión bajo, tengo letra. Después dice, el programa que se llama caja negra tiene los siguientes puertos, CLK y RST, que son entradas del tipo Standard Logic. Cuando yo tengo 2 o más variables que son del mismo tipo, yo las puedo declarar en el mismo renglón y únicamente las separo por coma. O también puedo dejar que cada una de ellas tenga su renglón solito. Entonces, aquí nos está diciendo, luego 2 puntos, dice CLK y RST son variables del tipo entrada del tipo Standard Logic, es decir, que solo van a tener un bit o un carácter, que puede ser un 0, un 1 débil, un 0 débil, un 0 forzado o un 1 forzado. Dice, también vamos a tener una variable que se llama que es una entrada del tipo Standard Logic, pero esta va a ser un vector de 8 bits que va de 0 a 7. Q va a ser una salida que también va a ser un vector, pero va de 7 a 0. ¿Cuál es la diferencia entre el to y el down to? Es a quién le estoy dando el bit más significativo. Recordemos que cuando nosotros trabajamos con sistema binario, nosotros tenemos 2 a la 0, 2 a la 1, 2 a la 2, 2 a la 3. Y cada uno de estos exponentes, pues me dice que el 2 a la 0 es el bit menos significativo, porque ahí un 1 solo vale 1. Pero el siguiente, que es un 2 a la 1, ya puede llegar a valer 2. Entonces, entre más alto sea el exponente, significa que ese 1 tiene mayor valor, es un bit más significativo.
Cuando nosotros decimos de 0 a 7, significa que nosotros estamos haciendo esto. 2. ¿Dónde está? Ay, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No lo encuentro. Bueno, este sería un 2 a la 0. Bueno, ustedes me entienden. Sería un 2 a la 0. Este sería un 2 a la 1. Este sería un 2 a la 2, etc. Cuando yo digo un 7 down to 0, significa que el primer bit es el más importante. Es decir, este sería un 2 elevado a la 2, el siguiente sería un 2 elevado a la 1 y el último sería un 2 elevado a la 0. ¿Sí queda claro la diferencia entre to y down to? Sí, doctora, creo que sí. ¿Sí? Ok. Ok. Bueno, entonces, pero no se preocupen, si ahorita no queda del todo claro, conforme vayamos avanzando en la descripción de código, espero que quede mejor. O si no, miren, vamos a ver. Igual. Cuando yo digo inicio, cuando yo digo 0, vamos a poner un número. Ajá. Este es un número de 2, 4, 6, 8 bits. Ajá. Entonces yo puedo decir que mi salida es 0 to 7. Yo tendría que poner mi número de esta manera. 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1. Ajá. ¿Por qué? Si yo lo veo esto expresado, yo tendría este primer 1, este 1 que tengo acá, sería un 2 a la 0. Ay. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí, maestra. Y este sería un 2 a la 7. Cuando yo digo 0 to 7, le estoy diciendo que primero va a poner el que tiene exponente 0. Y al final va a poner el que tenga exponente 7. Entonces, por eso empieza de este lado. Cuando yo le digo 7 down to 0, ahora sí, primero me va a poner este número. Entonces dice, el más importante es este. ¿Sí queda ahora ya un poquito más claro la diferencia entre los dos? Sí. Ok, bueno, esta es la diferencia entre
to y down to. Bueno, entonces luego me dice que CO es una salida Standard Logic. ¿Qué debemos de cuidar? Todas las variables van entre paréntesis. Cada renglón se termina con un punto y coma, a excepción del último. En el último no lleva aquí punto y coma porque cierra el paréntesis y lleva punto y coma. Tampoco esto no es necesario que se lo aprendan de memoria porque en cuanto se genera un código, eso automáticamente les puede aparecer. Pero si ustedes al final quieren agregar o eliminar variables, también lo pueden hacer, pueden editarlo. Y bueno, al final nos dice vamos a terminar la entidad que se llama caja negra. Entonces, estos dos tienen el mismo nombre. Entonces, este es el modo en el que lo vamos a usar, sí, como entrada y como salida, y esto me está indicando el tipo, si es vector o si es un estándar, si es solo un bit, o bueno, un espacio. Ajá. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, doctora. Ok. Bueno, estos tipos de variables que ya tenemos, hay señales, hay constantes, hay variables, etc, etc, etc. Y la arquitectura, pues ya les decía, podemos tenerla de manera estructural o de manera funcional. Las operaciones que vayamos a realizar, pues van a depender del tipo de librerías que tengamos. Entonces vamos a hacer nuestro primer código. Vamos a ver si esto es más que nada para probar si nuestro Vivado funciona. De hecho, yo también voy a probar el mío porque no lo he usado. Entonces, ya todos estamos en esta ventana o en una ventana similar. Porque dependiendo de la versión, la pantalla puede cambiar. Sí, doctora. Ok. 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 A ver, denme un segundo. Ok, entonces, bueno, lo primero que le vamos a decir es que nos cree un nuevo proyecto. Aquí es cuando ya tenemos un proyecto creado, pero como nosotros no hemos hecho ninguno, le vamos a decir que nos cree un nuevo proyecto. Y nos va a abrir una nueva ventana. Si voy muy rápido, ya saben, me dicen y me voy con más calma, ¿ok? Una vez que ya nos abrió esta ventana, le vamos a decir siguiente. Y aquí vamos a generar el nombre del proyecto. Hay que recordar que una cosa es el nombre del proyecto y otra cosa es el nombre de la fuente o del archivo. El proyecto sería como el folder, recuerden que es modular, entonces si yo voy a tener muchos programas, entonces el nombre del proyecto pues es como el folder en el que voy a ir metiendo cada uno de esos proyectos. El nombre del proyecto tiene que cumplir igual las mismas reglas que ya habíamos visto. Que empiece con letra, no termine en guión bajo, que tenga dos guiones bajos, que no puede tener dos guiones bajos seguidos, etc, etc, etc. Entonces, pues no sé, vamos a ponerle con puertas.
compuertas, guión bajo, lógicas. Ajá. Sin acentos y sin nada. Aquí les va a crear los archivos en la carpeta que aparece por default, igual que en MATLAB. Yo generalmente dejo esa misma carpeta, pero si ustedes quieren guardarlo en una carpeta particular, pues nada más aquí cambian la dirección. Entonces le vamos a decir siguiente. Aquí nos aparecen varias opciones. Nosotros vamos a dejarla en la primera, en la que aparece por default, y le vamos a dar siguiente. Si yo tuviera un código que que quiero reutilizar, es decir, si yo ya creé, hablando del ejercicio de la prótesis, yo ya creé un programa que especifica la funcionalidad de la rodilla y lo quiero reutilizar aquí, pues bueno, aquí le diría que me agregara los archivos o los directorios y aquí automáticamente, bueno, los carga y ya los voy a tener. En este caso yo no voy a cargar ninguna fuente, pero sí es importante que chequen algo. En la parte de abajo les dice qué lenguaje vamos a utilizar en la tarjeta. Nosotros vamos a utilizar VHDL. Verilog es el segundo lenguaje que se utiliza para la descripción de código en FPGAs, pero nosotros vamos a utilizar VHDL, que es el más utilizado. Aquí en el simulador, pues no importa, le pueden dejar ese o le pueden también dejar VHDL, el que ustedes quieran. Pero el que sí tienen que verificar que diga VHDL es este. Porque si no, ustedes se van a dar cuenta que les genera un código con una estructura diferente. Le vamos a dar siguiente. Aquí nos dice que si queremos agregar un constraint. ¿Qué es el constraint? La verdad no recuerdo si ya se los subí y ya los compartí en su Classroom, pero si no, se los comparto más adelante. El constraint es como un mapa de pines. Entonces, como un mapa, un FPGA es un componente, un circuito integrado que tiene 100 miles de compuertas lógicas, obviamente dependiendo del modelo. Hay quienes tienen más compuertas, menos compuertas, pero son muchísimas, muchísimas compuertas. Entonces, es pues complicado determinar cuál debería de ser o cuál es la salida. Es como, por ejemplo, cuando ustedes trabajan con una tarjeta, llámense una Raspberry, llámense un Arduino, llámense un PIC. O sea, cada una de las patitas tiene cierta funcionalidad. Cada pin permite hacer algo. Cada pin está diseñado para entradas o para salidas. Entonces, a ese es similar a ese mapa que me dice cuáles son los LEDs, cuáles son los botones, cuáles son los displays, cuáles son entradas, cuáles son salidas. Ahorita nosotros no lo vamos a ocupar. Ese se ocupa ya hasta que se vaya a bajar el código a la tarjeta. Como ahorita no lo vamos a bajar, no necesitamos constraint. Nos pasamos una ventana. Pero no importa. Ahora, aquí tenemos nosotros que especificar qué tipo de tarjeta vamos a usar. Como ustedes se pueden dar cuenta, hay muchísimas tarjetas. Entonces, pues para buscar la que necesitamos, pues va a estar complicado. Entonces, vamos a utilizar los filtros. La tarjeta que nosotros vamos a usar es una de propósito general. Una que pertenece a la familia Arctic 7. Ya me la cambiaron. Creo que no va a funcionar el mío. Ya no la tiene. Aquí ustedes busquen que tenga una familia que diga Arctic 7. ¿Sí les aparece? A mí no, doctora, me parece igual que usted. Sí, es que esta versión ya no la tiene. Debí de checar eso antes. Pero bueno, ahorita no nos vamos a preocupar. Déjenme solucionar eso. Ahorita vamos a usar otra familia, no importa. Los que tengan, aquí le van a poner una familia de Arctic 7. Aquí en Package no nos va a aparecer porque ya son modelos más nuevos esto. Ustedes busquen los que les aparecen, pongan la familia CPG 236. ¿Sí le aparece, verdad, Iris?
236. Es, si no mal recuerdo, la primera. En velocidad, -1. Sí, es que son tarjetas mucho más nuevas. Ahorita vamos a ver cuál. Temperatura, la que le aparezca. Ajá. Y van a elegir ustedes la que esté en medio. Y finalizar. Y nos va a crear un proyecto. Tarda mucho este programa. Es muy, muy tardado. Espero que no se trabe. Entonces, si se fijan, aquí nosotros no hemos creado todavía ninguna fuente. Hay dos opciones para crearla. Bueno, varias. Una es aquí, agregar fuente. Entonces le voy a decir agregar fuente. Aquí le voy a decir que es una de diseño. Aquí también me puede permitir crear un constraint o un mapa de bits. O también me puede ayudar a crear un archivo de simulación. Yo le voy a decir que me cree una fuente. Le voy a dar siguiente. Ajá. Y aquí me dice agregar archivos, agregar direcciones o crear un archivo. En este caso, como yo lo quiero crear, pues lo voy a decir aquí. Importante, vigilen que esto diga VHDL y que no diga Verilog. ¿Vamos bien? Ok. Ahora, le vamos a dar un nombre. El nombre del archivo y el nombre del proyecto puede ser el mismo. No le crea ningún tipo de problema. O si quieren, pueden llamarlo de otra manera. ¿Quieren usar el mismo o quieren usar uno diferente? ¿Diferente? Ok, vamos a llamarle compuertas -1. Ajá, pues empieza con letra, no tiene dos guiones bajos seguidos, no termina en guión bajo. El nombre está bien. Le vamos a decir OK. Como solo vamos a crear ese proyecto, pues nada más ponemos uno. Yo puedo crear aquí más proyectos, pero ahorita solo necesito uno. Le voy a decir finalizar. Ajá, y aquí me va a decir, aquí me dice que especifique cuántas entradas y salidas físicas voy a tener. Entonces, miren, ¿qué es lo que yo quiero hacer? O el programa que yo quiero que ustedes hagan. Nosotros vamos a tener dos entradas. Una entrada A y una entrada B. Y lo que yo quiero es que estas entradas A lleguen a una compuerta lógica AND, pero que también lleguen a una compuerta NAND, que también lleguen a una compuerta OR, a una compuerta XOR y a todas las que conocemos. Ajá. Y entonces aquí yo voy a tener una salida 1, una salida 2
una salida 3, etc, etc, etc. Esto es lo que quiero hacer. Entonces, ¿qué tendría que declarar en mi entidad? Como entrada solo serían dos, ¿no? A y B. Una entrada que se va a llamar A, una entrada que se va a llamar B, son entradas y las dos son Standard Logic, entonces no voy a seleccionar la de bus. ¿Y salidas cuántas tendría? ¿Cuántas compuertas lógicas hay? No, bueno, a ver, para. Una se va a llamar salida AND. Una se va a llamar salida de la NAND. Otra que le voy a llamar salida OR. Otra que se va a llamar salida de la NOR. Salida a salida NOT A. Otra que va a ser salida NOT B. ¿Cuál nos faltan? Creo que son todas, ¿verdad? Ok. Como ya no tenemos nada más que agregar, le damos OK y automáticamente nos va a generar nuestro código. Les digo, si se nos olvidó, pusimos una de más o nos equivocamos en algo, no hay ningún problema porque lo podemos editar. ¿Qué me dice que hay un error? Bueno, y ahora en la pantalla de la derecha, aquí nos aparece nuestro código. Todo esto son comentarios. Ustedes lo pueden dejar o lo pueden quitar. Y les decía, ya nos aparece la estructura. Nos dice que vamos a utilizar... aquí está el error. Les digo, todo lo maneja con color y de hecho aquí esta línea me está indicando dónde está un error. Y yo lo puedo editar sin ningún problema. ¿Ok? Entonces, me dice que voy a utilizar las librerías Standard Logic 1164 de la IEEE. Me dice que mi programa, mi archivo se llama compuertas-1 y este programa que se llama compuertas-1 tiene A y B como entradas del tipo Standard Logic y tenemos 2, 4, 6, 7 salidas. 7 salidas que son Standard Logic. Ahora viene la arquitectura. Entonces, la arquitectura siempre va a tener un inicio y un fin. Este es un nombre que aparece por default, pero ustedes lo pueden cambiar y no hay ningún problema. O sea, le pueden poner Juanita 1, Chuchito 20, lo que ustedes quieran y no hay ningún problema siempre y cuando lo cambien aquí y lo cambien acá. Como a mí no me genera ningún conflicto, siempre lo dejo ahí. Ahora, ¿cómo va a ser la asignación?
La asignación o la estructura para la asignación es primero la salida. Entonces, por ejemplo, si yo quiero poner la salida de la compuerta AND, recuerden, no hay problema entre mayúsculas y minúsculas. De hecho, yo puedo declarar esto y para él es exactamente lo mismo que tenerlo todo en mayúsculas. Después es menor igual, que significa lo que salga del lado derecho se lo voy a asignar a lo que está del lado izquierdo. ¿Y qué quiero asignarle a la salida de AND? Pues A, AND, D. Eso es lo que le quiero asignar. Termino con punto y coma. Si no, me va a marcar un error. ¿Qué seguiría? Aquí pueden hacerlo, o sea, lo que pueden hacer en otros programas. Control C. El control V. Aquí también funciona. ¿Cómo la llamé? ¿Todos vamos hasta ahí? 6, 8. Bueno, entonces ahora lo que vamos a decir es que, bueno, primero le podemos decir que nos lo guarde aquí en el disquito, ya lo está guardando. No sé por qué dice, ya. Y una vez que lo guardó, de hecho, bueno, no lo podemos guardar, de todas maneras nos va a preguntar si queremos guardar los cambios. Y aquí en el triangulito le vamos a decir que corra la síntesis o F11. Le vamos a decir que sí. Y esto va a tardar. Aquí es donde nosotros tenemos que tener la prueba de los 10 segundos. Si a los 10 segundos no nos ha marcado un error, entonces ya es altamente probable que mi programa está bien. Pero esto suele tardar un poquito. Entonces nada más hay que checar aquí, en la parte superior derecha, que sí esté trabajando mi programa. Y ver si ya han pasado 10 segundos, entonces ya tengo más probabilidades de que mi programa funcione. Bueno, mi código, porque es descripción de código. Y me dice que falló. Mi licencia.
A ver, déjenme ver lo de mi licencia. Ujú. Ay, es que no la tengo aquí. Ah, pero no me acuerdo. ¿O sea, sí les corrió? Fue satisfactorio. Aplicar o siguiente. Ay, es que no me acuerdo. Ay, no me acuerdo cuál es. Mm, a ver, voy a poner esta. Ay. Ay, a ver, déjenme ver. Ay, esta no es. Bueno, en lo que arreglo lo de mi licencia, Iris o alguien puede compartir su pantalla en lo que busco la mía. O usted, Sergio, o alguien más, Vane. Ah, doctora, a mí también me marcó lo de la licencia, creo que no la instalé bien, ahorita lo voy a checar. Sí, bueno, a ver esta. En lo que... Mire, ya me generó una licencia. A ver si con esta ya funciona. Ya luego checo la mía, que es como más, en teoría, más pro. Bueno, sí, sí, Iris puede intentarlo. A ver por si no se me da a mí lo de mi licencia. Ajá.
Ah, acá está. Ay, no. Es otra cosa. A ver, déjenme busco mi otra. A ver, déjenme ver si me deja cargar esta. Ah, pues la de hoy. Descarga. ¿Los demás cómo van? Igual, maestro, también estoy teniendo problemas con el Xilinx. Creo que no lo descargué bien. Según yo ya había quedado, pero pues no. Ok. A ver, vamos a ver si ya me dijo. Ah, pero tengo que cerrarlo. Bueno, a ver, vamos a ver. ¿Cuántos de ustedes tienen problema? Porque igual si la mayoría está teniendo problema, pues no tiene caso que avancemos porque se me van a quedar atrás. Yo creo que lo voy a volver a instalar, maestra, porque no me deja pasar desde el inicio.
A lo mejor sí me equivoqué instalando el programa que quería, que buscábamos, pues. Ok. Doctora, a mí me marca problema con la licencia, pero ya la tengo, pero no sé dónde colocarla o cómo instalarla. Bueno, a ver. Déjeme ver primero si me la instalo bien, porque si no me la instalo bien, ni para qué le digo cómo hice. Creo que ya tardó más que hace rato, ¿no? ¿Acaba de cargar su licencia, Sergio, o ya la había cargado antes? Ya se supone que ya la había cargado, pero ahorita me marco al momento de compilar el programa que no está la licencia bien, pero ya la tengo. Ok. Pues mire, la mía, bueno, no quiero hablar porque luego dicen que se sala, pero creo que ya duró más que hace rato, ¿no? Yo lo que hice fue en ayuda, bueno, ¿sí vio que lo que hice? No. No, doctora. Ok, en help hay una opción que dice licencia. Es es como la cuarta de abajo hacia arriba, la tercera a la cuarta. ¿Ya la vio? Sí, doctora. Ok, ahí hay uno, es que no sé si me voy a dejar. Aquí, en esta. A ver si no se traba. No me está dejando. Hay una que dice copiar licencia. Aquí, cargar licencia. Ok. Entonces, cuando le diga cargar licencia, aquí le pone copiar licencia y o sea, apriete aquí y luego seleccionen dónde está su licencia. Ah, ya me la corrió. Ok, doctora. Ya una vez que copie su licencia, ¿ya la tiene? Una vez que ya copió su licencia, ya que le dice ya copiar, ya seleccionó el archivo, lo va a cerrar su Vivado y lo vuelve a iniciar. Porque si continúa así, no se carga todavía la licencia. Entonces la copio y cierro el Vivado. Ajá, o sea, le va a dar, aquí le va a decir copiar licencia. Sí, ya la copié. Ajá, y le va a decir de dónde. Aquí ya la busca en dónde está.
Una vez que ya la cargó, va a cerrar todo su vivado. Oh, no. Va a cerrar todo su vivado y lo vuelve a cargar. Ok, doctora. Y eso va a tardar un poco. Ya cuando nos aparezca esta ventana, esto nos está indicando que nuestra síntesis ya fue satisfactoria. Es decir, por lo menos problemas en sintaxis no tenemos. Entonces, ya cuando lleguemos hasta esa parte, ya vamos bien. ¿Alguno de ustedes les marcó un error o que les haya marcado que el proyecto está vacío, que no tiene fuentes? Ok. Los demás no sé si me están ignorando, no sé si no lo están haciendo, no sé si mi internet es muy malo y no me escuchan, pero bueno. Le vamos a dar aquí, correr implementación. Le vamos a decir que sí. Y aquí otra vez se va a estar otro rato. Esperemos que no haya problemas tampoco. Ahí sigue trabajando, es buena señal. ¿Cómo va, Iris? Ok, pero va bien hasta ahorita. Ok. Que aparezca así, maestra, quiere decir que sí la está construyendo. Ajá, significa que hasta este punto no tenemos errores de sintaxis, ni errores de licencia, ni nada. Ok, maestra, gracias. No de nada. Les digo, sí es muy, muy tardado y pues obviamente va a depender de la computadora que tengamos. Puede tardar más, puede tardar menos. Sí, es que la verdad es que esa computadora sí está muy chiquita en cuanto a capacidad, es muy pequeña. Entonces sí va a tardar un poco más o un poco mucho más. Sí, doctora, creo que ya se cargó bien. Ok. ¿Tomas cualquier duda, Sergio? Me comenta. Ok, gracias. No, de nada. Bueno, ya pasaron más de 10 segundos. Quiero pensar que todo va bien. Este software es de tener mucha paciencia o una muy buena computadora.
tengo una duda, doctora. Por ejemplo, si llegamos a tener algún error de escritura y otra vez se tiene que volver a hacer todo ese proceso, ¿va a durar igual el mismo tiempo? Sí, Bueno. iba a durar siempre el mismo tiempo. ¿Por qué? Porque a él, o sea, inicia todo el proceso desde o sea, valga la redundancia. O sea, cuando nosotros nos marca un error, y de hecho, ¿dónde podemos ver los errores? Aquí en esta pantallita que aparecen mensajes, aquí me aparecen, por ejemplo, estos son warnings porque son amarillos, los critical warnings son naranjas y los errores salen en rojo. Entonces, si yo aquí tengo un error, es como MATLAB, yo puedo seleccionar el error y aquí me indica qué línea tengo mi error y qué tipo de error probable. Ajá. Y ya le puedo dar clic y me manda directamente a la línea donde tengo el error. Y ya cuando corrijo el error o alguna modificación, o sea, él no sabe si es la primera vez que voy a hacer la síntesis o la segunda o la tercera, o qué tanto cambie, él hace la revisión general del programa, por eso va a tardar lo mismo. Miren, les digo que sí, esta computadora es muy, muy chiquitita. Yo creo que va a terminar hasta el siguiente semestre. ¿Cómo va la suya, Sergio? Creo que me volvió a marcar el error de la licencia, doctora. Lo voy a volver a abrir porque no sé qué pasó. A ver, le voy a pasar, ay, pero ¿cómo se? Bueno, le voy a compartir en el Classroom mi licencia y prueba con esa, ¿le parece? Ok, doctora, gracias. No, no de nada. Vamos a ver si con eso funciona. Ay, bueno, ya. Es que esta sí ocupa mucha memoria. Acá tengo que abrir dos veces. Nada más téngame paciencia, Sergio, porque mire, ya veo que ya se empieza a trabar esta cosa. Sí, doctora, no se apure. Y aparte del internet, no sé cómo han dado su internet hoy, pero el mío ha estado muy, muy mal. Ya se trabó. Yo ya hasta cambié de internet, doctora. ¿Sí? ¿A qué compañía cambió? Contratamos Total Play Ajá. y pues sí ha estado más rápido. Fíjese que varias personas me han dicho esto, que sí que Total Play como que está mejor. Sí está mejorcito. Bueno, por lo menos a mí no se me ha, no me ha dado tanta lata como el megacable. El semestre pasado creo que no me conecté una semana porque se fue el internet y los de megacable nunca vinieron. De hecho, yo tengo megacable. Y sí, no podría recomendarlo ampliamente. No sé. Son bien groseros. Las de estas Sí. asesoras telefónicas. Ajá. Y fíjese, no sé si a alguien más le ha pasado o qué, pero fíjese que ya tengo varios. Ay, creo que sí me cerró mi. Tengo como ya algo de tiempo que me están hablando de megacable supuestamente para cambiar el módem, que porque ya lo están cambiando al blanco, que no sé qué yo, pero pues ya me lo cambiaron que a fibra óptica. Y les dije, me dijeron que sí iba a estar tal día. Y le dije, no, sí voy a estar. Bueno, me puede mandar su ubicación y yo, pero pues si ustedes tienen mis datos, ¿para qué necesitan mi ubicación, no?
Ajá, y luego dice, no, lo que pasa es que aquí nos aparece como que la dirección, pero pues no dice exactamente entre qué calles, y yo, no, pues, pues, cuando ese día, pues ya me dice por dónde está, y ya yo le digo cómo. Luego me dice, sí, dice, pero no vamos a llegar en carro de la compañía. Dice, yo voy a llegar en mi coche, y yo, ¿y por qué tendré que llegar en su coche? ¿No? Luego me dice, es que de hecho estoy hablando de mi número particular, y yo, ¿por qué me habla de su número particular? Pues sí, está medio sospechoso, ¿no? Y luego me dicen, no, lo que pasa es que como Megacable está cambiando muchos módems ya, entonces como que contrató a otras personas. Entonces por eso no llegamos ni en vehículos ¿cómo O se sea, llama? De la compañía, que no, ya, realmente nosotros trabajamos para Megacable. Y yo, no, mejor así. Así déjelo. ujú. Como No, que son técnicos externos ya, ¿no? sí, dice, no, pero es que le va a dejar de funcionar. Bueno, le digo, ya cuando me deje de funcionar, pues ya iré a las oficinas. Pues sí. Doctora, a mí también me cambiaron el módem, yo también tengo Megacable, pero sí vinieron de la misma compañía. ¿Verdad que sí? O sea, es que ¿por Sí, qué va a venir personas o sea, civiles y de otra compañía? Sobre todo cuando me cambiaron ya se supone que ya tengo la fibra óptica, entonces no le veo a qué me lo tienen que cambiar. Está muy raro. Y pues la verdad preferí pecar de mal pensada. Pues esto no quiere. Ay, pero déjenme ver, ya me activó lo otro. Ay, no. ¿A nadie más les ha pasado así? Ay, a ver, ¿no? No, pero nosotros también igual cancelamos la que teníamos con Megacable porque sí era muy mala. Pero nos las hicieron mucho de tos para poder cambiarla. ¿Se cambió también a Total Play? Sí, la que tengo ahorita sí es de Total Play. Pero para cerrar el contrato con Megacable no querían. Es que, bueno, no sé cuánto tiempo tenga, pero se supone que en el contrato sí te dicen que tienes que tener forzosamente, creo que año y medio. No. No, pero simplemente porque dijeron que, no, es que le faltaba un control o cosas así. O sea, se las ponían, Sí. les hicieron cansada. Sí, luego son medios especiales. Listo, Sergio. A ver si ya con eso funciona. Y pues la mía sigue pensando y pensando y pensando. A ver, es que debería de cerrar más cosas. Bueno, y dice usted que ya terminó. Puede aquí decirle abrir diseño sintetizado. No, acá ya le va a aparecer activado este que dice abrir diseño implementado. Dele doble clic y le va a aparecer aquí en la pantalla su diagrama de compuertas. Pues sí, sí puede, porque la mía no, pues no, está muy, muy lenta. Entonces,
que de hecho ya como que se está trabando. Listo, Iris. Ajá. Y bueno, esa pantalla que se ve ahí negra, esa es, o sea, todos los pines que tiene el FPGA. Pero pues eso a nosotros no nos dice nada y como son tantos, por eso es muy importante el constraint, porque ese sí ya nos dice exactamente qué pines son los que yo voy a ocupar. Entonces ahí donde le dice abrir diseño implementado, abajo, ahí. De hecho se ven negritas, arriba y ahí. Dele doble clic. Ah, bueno, es que le abre un menú. Póngale esquemático. ¿Hay uno que dice esquemático? Ajá. Y ahí le aparece su arreglo de compuertas. Los triangulitos con la bolita, más de los puros triangulitos, esos son como los buffer. Entonces nada más dice que ahí va la salida. Entonces tenemos, dice, 2 entradas, una entrada A, una entrada B, y vamos a tener 8 salidas. Ajá. Y aquí cada uno de estos cuadritos me representa cada una de las compuertas lógicas. De hecho, si le da doble clic, habrá uno de los cuadritos, o un clic. Doble clic. No. Bueno, pero ahí le dice que es una compuerta NOT. Y el mío. El mío ya acabó. Muchas gracias, Iris. ¿Alguien más tuvo un problema o alguien ya llegó a esa parte? Doctora, la siguiente clase le podría compartir la pantalla. Es que todavía me dice que la licencia está errónea y cargué la que usted me mandó. Pero no sé por qué. Sí, Sergio, claro que sí. Pues Okay. ya se acabó la clase. Bueno, nos veríamos el lunes, ¿verdad? Así es, maestra. Sí, doctor. Bueno, disfruten mucho su puente, descansen si les es posible, que espero que sí sea posible, y que tengan un excelente fin de semana muy, muy, muy largo. Muchas gracias, maestra. Igualmente. Gracias, doctor, igualmente. Que disfrute su puente también. Muchas gracias. Gracias, doctora, buen día. Hasta luego, maestra.